Entonces no me hacía nada fácil concluir. Yo tenía en la mente muchas cosas, hay muchas formas como tomar este tema. De repente algunos ya no será la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que han escuchado del Concilio Vaticano II, y sobre todo este documento, ¿no?, de la Sacrosanctum Concilio, que es en la renovación de la liturgia. Pero siempre hay muchas posiciones y muchos ángulos de vista, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Entonces vamos a procurar bajarnos a nosotros, pero no solamente a nosotros como seres humanos, sino nosotros aquí, ¿no?, en estas parroquias, en estos lugares donde nosotros estamos yendo y participando. Para ello yo quisiera que nos comportemos como adultos, en el sentido de que si yo puedo hacer alguna pregunta, sin miedo, ¿no? Si alguno tiene una noción de una respuesta, la dice. Aquí no hay respuestas equivocadas, ¿no? Simplemente hay puntos de vista, hay tantas respuestas como tal vez tantas personas hay aquí ahora. Entonces cada una de ellas ayudará a entender, ¿no?, y me ayudará a mí también a saber si han captado o están captando, ¿no?, lo que quiero decirles. Entonces, sabemos muy bien que tenemos que partir de un punto básico, ¿no? Lo básico que tenemos que aprender es conocer los conceptos. Si nosotros no meditamos los conceptos, entonces difícilmente podremos darle una rienda suelta a este tema, porque luego nos vamos a perder casi inmediatamente. Por eso tendremos que un poquito fijarnos, descubrir o redescubrir o tomar en cuenta qué es la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Porque nosotros podemos tener muchos conceptos, pero ¿sabemos qué es la liturgia? El término liturgia que ya hoy es clásico para nosotros, y que está consagrado por el magisterio, sin embargo no ha sido tan conocido, es reciente. En Occidente no tiene más de, 100 años, menos tal vez. Fue en el siglo XIX cuando esta palabra liturgia se ha popularizado por los artículos y los libros que se editaron. Sobre todo porque estos libros y estos artículos estaban destinados al público, ¿no? Antes los conceptos o las palabras o las acciones que se realizaban la iglesia era hacia adentro. El pueblo no tenía mucha participación en ningún sentido, ¿no? Entonces, o en pocos sentidos, mejor dicho. Fue más o menos en la Edad Media se utilizaban otros tipos de palabras para definir a la actividad o la acción que realizaba la iglesia, ¿no? Por ejemplo, de divinis officis o de scholasticis officis. Era la forma como se designaba lo que nosotros conocemos como liturgia, el oficio divino de Dios o el oficio divino de la iglesia. A partir del siglo XVI se usó otras denominaciones, ¿no? De ritibus ecclesiae, de sacris ritibus, ¿no?, los ritos de la iglesia o los sagrados ritos. Fue en el año 1588 que se introdujo este adjetivo, liturgicus o liturgia, y pronto se popularizó. Pero sin embargo, recién a partir del Concilio Vaticano II, a partir del siglo XVIII, tiene un sentido, o sea, se vuelve, comienza a tener un concepto más definido y más compartido, porque cada uno utilizaba una forma diferente, ¿no? Ritos sagrados, oficio divino, ¿no?, pero no le llamaban liturgia. Entonces, eso es un proceso que para explicarlo necesitaría más de simplemente 45 minutos, mucho más, ¿no? Porque tenemos que ver libros, tenemos que hablar de personajes, sacerdotes, presbíteros, obispos, concilios, de los cuales se ha mencionado cada uno de estos términos. Entonces sería muy difícil. Lo hago así someramente, solamente para saber de que no ha sido fácil que la iglesia haya quedado un acorde en alguna palabra específica para una acción específica, ¿no? Sino que ha tomado siglos, sobre todo porque no tenía tampoco la comunicación que tenemos nosotros ahora, que es mucho más rápida y más fluida. Entonces, más o menos será por el siglo XVIII en que recibe el sentido actual que tiene.
a la liturgia como se le designa como el conjunto de los actos del culto de la iglesia. Pero solamente lo hacían referencia específicamente a la Sagrada Misa, a la Santa Misa. No tenía mucha relevancia sobre los demás sacramentos. Entonces, desde el inicio del movimiento litúrgico, el año 1909, hasta el Concilio Vaticano II, se esforzaron por dar una definición de la liturgia que resumiera brevemente su naturaleza y sus caracteres esenciales. Una tarea muy difícil si se tiene en cuenta que la liturgia es una realidad viva, una realidad rica y es una a la vez. Solo se entiende si se participa en ella y por lo tanto no deja de encerrarse fácilmente en conceptos. Ninguna de los conceptos o de las palabras que quisieron darle como concepto surtió efecto o fue aceptada. Y como ejemplo, el Papa Pío XII, en el año 1947, en su encíclica Mediator Dei, rechaza explícitamente algunas definiciones o intentos de definiciones sobre la liturgia. Él dice en esta encíclica: se desvían totalmente de la verdadera y genuina noción e idea de la liturgia, quienes la consideran solo como la parte externa y sensible del culto divino o de un bello aparato de ceremonias, y no yerran menos quienes la reputan como un conjunto de leyes y preceptos con que la jerarquía eclesiástica manda que se cumplan y ordenen los ritos sagrados. Es así como algunos intentaban ponerle estas palabras, ¿no? Conceptos. Es en su constitución, en el concilio de la Sacrosanto Concilio sobre la Sagrada Liturgia, promulgada el 4 de diciembre de 1963, en su exposición sobre los principios generales para la reforma y el progreso de la liturgia, por medio de la enseñanza acerca de la naturaleza de la liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia, allí podemos descubrir una especie de definición que es la más acertada hasta el día de hoy, de la cual yo me voy a valer para desarrollar dos puntos muy importantes. Primero, dice, para resumirlo y no leerle todo el bloque entero de la Sacrosanto Concilio, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, solamente voy a leer una parte del 7. Dice: con razón, pues se considera la liturgia, y este es el centro, como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen un culto público e íntegro. ¿Qué es lo que quiere decir? Primero, que la liturgia, cuya parte esencial está constituida por los sacramentos, es toda ella un signo sagrado. Toda ella un signo sagrado, como es la misma Iglesia. El elemento visible no es sino eficaz de no es más que un signo eficaz de una realidad sobrenatural, eficacia que es diversa según se trate de los signos sacramentales o de los demás signos, pero que es análoga de la presencia de Cristo y su acción y la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un sacramento, es un misterio, en el sentido en que los padres empleaban estas expresiones. La liturgia no se puede separar de la propia Iglesia, es las acciones de la Iglesia. Y es tan sagrada como la propia Iglesia. La Iglesia es santa porque habita el Espíritu Santo. Y la liturgia, que es este movimiento, que son estas acciones, también es sagrada. Porque en ella, como dice la Constitución, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. ¿Cuál es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo?
Son otras palabras nada más, ¿ah? Solamente hay que ir lazando las palabras con lo que ya conocemos. Muchas veces nos retraemos justamente por eso. ¿Cuál fue el mejor ejercicio que hizo Jesucristo por nosotros? Como ejercicio, acción, ¿no? Entregó por nosotros, entregó por nosotros. ¿Por qué? Se entregó por Se entregó, o sea, murió por nosotros, su acción. Y esa muerte lo significó un poquito antes en la cena, ¿cierto? La cena del Señor es un preámbulo a lo que luego iba a ser en la cruz. Tomen mi cuerpo y beban mi sangre, ¿no? ¿Dónde fue entregado el cuerpo de Jesús? ¿Dónde fue derramada la sangre de Jesús? En la cruz. Entonces, ¿no? Digan, hagan esto en memoria mía. Es una acción. Lo que Jesús ha hecho es morir por nosotros, salvarnos. Su acción maravillosa es haber dado su vida por nosotros, intercambiándola por nuestros pecados, para salvación, para el perdón. Esa acción litúrgica, esa es una acción. Y la iglesia, todo el cuerpo, del cual nosotros somos parte por el bautismo, realizamos. No hay otra acción. No hay, ay, qué bonita la Santa Misa. Ay, no. Uno hay que ser consciente, saber que lo que acaba de pasar es mi salvación, una vez más. Mientras estoy en este cuerpo visible y voy participando de la Santa Misa, diaria o dominical, como cada uno decida, se está renovando en nosotros, en el que participa, su salvación. Se está renovando. Otra palabra que nosotros utilizamos así en otros medios, se está actualizando, ¿no? Santificando puede ser. Santificando, sí, de hecho que santificando, ¿no? Y a lo que me refiero es que a veces nosotros nos quedamos con que, sí, ya me bauticé, ya me confesé, ya comulgué y ya. No, eso es vivo, es activo, es constante. Y mientras más participas, más actividad de salvación tienes. Es como uno que va al gimnasio, ¿no? Mientras más vaya al gimnasio, más fuerte se hace, ¿no? Las chicas, mientras más van a los, ¿cómo se llama? Los spa, más guapas se ponen. ¿O no? Porque ahí le hacen no sé qué cosas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esta actividad es lo que... Por eso la liturgia no es algo estable, ¿no? O sea, no lo puede acorralar palabras, no lo pueden encerrar palabras ni acciones humanas de nuestro. O sea, cuando hablamos de la liturgia, cada vez que nosotros hemos reunido, las pocas veces que nos hemos reunido, siempre nos habla, ¿se pone de pie o no se puede de pie? El lector puede hacer esto, el lector no puede hacer nada. Y el micro puede hacer esto y el otro puede hacer esto, y se puede llevar, y se puede llevar. O sea, nos vamos siempre a las cosas externas. Pero ¿y de aquí? ¿Cuándo nosotros cuando nosotros metemos esto aquí? O estamos dormidos, o estamos preocupados porque salga correctamente, ¿no? 2 minutos para esto, 3 minutos de esto, el carbón está encendido, no sé de cosas, que el micro, y nos pasamos todo el momento y no pasa nada, ¿no? Por eso dice que la liturgia, cuya parte esencial está constituida por los sacramentos, es toda ella un signo sagrado, porque allí se va a volver a traer este otro que lo voy a decir. La acción litúrgica no solamente hace subir a Dios la oración de adoración y de súplica de la iglesia, sino también hace descender sobre la iglesia y sus miembros la gracia de la redención. Fíjate, yo lo explico muy chabacanamente, porque soy más cura de pueblo no es que mal estudiante no siga, bueno, que ¿no? Mis profesores verán esto y me van a llamar mañana, ¿no? No es que malo, pero más he estado en parroquia que en otro lado. Más me gusta estar allí, lo que sea. Y yo lo explico así, ¿no? Hay un cantito que algunos no lo ven muy litúrgico, y tampoco lo veo, pero al menos nos puede dar una imaginación de eso, ¿no? Es el cantito de unos niños, que hay ángeles volando en este lugar, ¿no? Muy bonito, ¿no? Yo no sé si el cielo bajó o la tierra subió, pero acá hay algo raro, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Muy aparte de que es un acto de niñitos y angelitos que van saliendo por ahí, que puede ser muy fantasioso, muy bonito, todo lo que tú quieras, pero dice, encierra una gran verdad.
Cuando nosotros celebramos la Eucaristía aquí en la tierra se conecta con la Eucaristía de allá arriba, en el cielo, en uno solo. De tal forma que, tal vez, puede hacer que en medio de nosotros también, durante la Eucaristía, estén ángeles entre nosotros. Y están nuestros seres queridos también que ya están en el cielo, están aquí sentados con nosotros. Lo que pasa es si no podemos decir que no, si no tenemos la capacidad de poder verlos. Algunos sí lo hacen, tienen esa capacidad. No los playan, no lo dicen porque dicen me van a decir que soy loco, pero otros sí lo saben, ¿no? Entonces, es lo que dicen, esta acción litúrgica, esta acción de Dios, de Jesucristo que ha abierto los cielos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se ha abierto el cielo y la tierra, se ha unido uno solo, ¿no? En Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se ha unido uno solo, ¿no? Allí en esa acción de redención que ha hecho Jesucristo por nosotros, que es sagrado, no solamente llega hasta Dios nuestras oraciones, nuestras peticiones, sino que también el cielo está abierto y baja las bendiciones de Dios hacia nosotros. No como algo superfluo, no como algo supernatural, no como algo supersticioso, no es que tengo que estar ahí para que... no, sino porque es una realidad. Estés sentado, estés echado, estás dormido, llega la bendición sobre ti. Piña se está durmiendo, no te vas a dar cuenta, nada más. Pero lo que tienes, lo tienes. Porque no es que Dios se va a retraer porque tú estás así o así. Dios cae y viene. Si te encuentras dormido, píngate. Si te encuentras despierto, entonces sí habrá un gozo en el alma enorme que nadie te podrá contener. Por eso muchos de nosotros experimentamos que venimos a la Santa Misa un poquito tristes, un poco cansados, un poquito agobiados, un poquito, no sé, poquito o mucho, no lo sé. Y cuando termina la misa, se digo, vamos a comer, sí, vamos a comer un poquito. Todo tan... ¿Por qué? Porque se ha hinchado en nuestro interior. El Espíritu de Dios, ¿no?, nos ha liberado tantas pesadeces, tantos pecados, tantos malos pensamientos. Nos ha liberado, porque es un acto redentor la Santa Misa. ¿Viste cómo vamos explayando poquito a poquito? Entonces, el lugar, decía, la acción litúrgica no solo hace subir hacia Dios la oración y la adoración y súplica de la iglesia, sino también descender sobre la iglesia y sus miembros la gracia de la redención. Este doble movimiento, afirmado implícitamente desde el momento en que la liturgia se refiere al sacerdocio de Cristo, no quedaba bastante destacado en ciertas definiciones antiguas de la liturgia. Tercero, el lugar y la naturaleza exacta de la liturgia quedan bien iluminados cuando se sitúa en la economía de la salvación, puesto que se realiza en el misterio de los signos, lo que el Antiguo Testamento anunciaba en figura, y lo que aparecerá en la liturgia del cielo. Por ello, el Concilio insistió ampliamente en esas perspectivas en las primeras páginas de la Constitución, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los sacramentos, la acción litúrgica como la conocemos, ¿no?, en este punto importante y para nosotros los cristianos ahora, que es la redención, que es Cristo, que es sobre todo la Santa Eucaristía, es un punto. Pero esto no es que sea aislado, no es que Jesucristo se inventó la Santa Misa. No es que esto apareció en un día y el Señor dijo, vamos a hacer la última cena. No, esto ya tenía toda una preparación. Siglos y siglos de preparación antes de Jesucristo. Para Jesucristo. Para nosotros. Para esta nueva iglesia. Si a veces nos quedamos cortos, ¿no? Porque la historia es vasta, hermanos. Es enorme. Esta preparación, este signo que nosotros, de lo que ahora gozamos, han habido miles de personas que han dado su vida por ella. No solamente en la era cristiana, sino que antes de la era cristiana. Y Dios ha prometido, por eso la economía de salvación es el plan de salvación, la historia de salvación, es todo el Antiguo Testamento. No se pone así, es todo el Antiguo Testamento. Nosotros no hemos participado de ellos, nosotros participamos del Nuevo Testamento, pero eso no significa de que nosotros hundamos las raíces de nuestra fe en lo que Dios hizo ya con el pueblo de Israel antes. Y lo ha ido trayendo, madurando, constantemente y paso a paso, de levantadas y caídas, de caídas y levantadas, de destrucciones y elevaciones, de profetas y no tan profetas, hasta que llegó su Hijo Jesucristo. A la plenitud de los tiempos vino el Hijo de Dios, pero vino en un sitio, no vino de turista,
vino a su pueblo, su raza, sus convicciones, su testamento, su ley. Todo eso ayudó. Jesucristo lo que ha hecho es simplemente darle una nueva visión y un nuevo empuje para nosotros. Y para eso debemos prepararnos también. ¿Cómo nos preparamos? Escuchando la palabra de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento. Y a veces, ¿no? Ah, sí, vamos a... ¿En qué parte de la Biblia? Está bien la primera lectura. Ah, ya, después bueno. ¿No? Nos interesa más el Evangelio, ¿no? Ay, sí, pero el Evangelio tiene razón, tiene más fuerza, tiene más poder cuando nosotros escuchamos un poquito del Antiguo Testamento, que da sentido, fortaleza, base al Evangelio. No se puede entender el Evangelio del Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Y no podemos entender el Antiguo Testamento sin su prolongación y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Son dos cosas que van de la mano. Si nosotros debemos aprender a acudir, siempre acudir al Antiguo Testamento. Cuando prepares el Salmo, cuando prepares la palabra, ¿no? La Eucaristía de este fin de semana que viene, cuando te reúnes con tu hermano, ponte un poquito, ponte a pensar, ponte a meditar el Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Por qué el profeta dijo esto? ¿Para qué dijo el profeta esto? ¿No? Y vas a ver que mientras más preguntas les hagas, el Evangelio va a comenzar a elevar y te va a comenzar a dar respuestas a las preguntas que le haces. Y si tú te acuerdas del Evangelio y le dices, pero ¿por qué hicieron esto los apóstoles? ¿Por qué hizo Jesucristo? ¿Para qué dijo Jesucristo? Y va a comenzar a salir el Antiguo Testamento a dar base a lo que ha hecho Jesucristo. La práctica nos ayudará. Al principio suena raro. Entonces, la liturgia pertenece al pueblo cristiano que queda depurado por el bautismo. La liturgia pertenece al pueblo cristiano, nos pertenece a nosotros. Y el pueblo cristiano, ¿qué nos depura? ¿Qué nos purifica? Depurar, purificar, el bautismo. ¿Y qué hace el bautismo con nosotros? ¿Ah? Nos borra los pecados, nos da la vida. Nos hace hijos de Dios. Nos hace miembros de la iglesia. ¿Qué más? Miembro activo del pueblo de Dios. Recibimos el Espíritu Santo. Hijo de Dios. Nos hace hijos de Dios. ¿Qué más? Sacerdote, profeta, rey, lo compartimos con Jesucristo. Herederos del reino. Ya lo dijeron. Por ahí dijeron así que un poquito así, un poquito. Ya, muy bien. Pero eso es aterrízalo. Lo más importante, por eso purificar. ¿Qué tenemos que purificar? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Sin pecados no hay salvación. Aparte de gran cosa, borrar el pecado original. Nos purifica. No solamente, podría equivocarme al decir esa palabra. Pero, según lo que dice, que el cristiano queda depurado por el bautismo. El bautismo nos perdona los pecados. Y por eso podemos tomar acción en esta liturgia de redención y todas las demás liturgias, todo el completo bagaje de liturgia, no solamente de la Eucaristía, sino también extensible para todos los sacramentos. Porque ¿qué se hace en la Eucaristía? ¿Cuál es el meollo más grande de la Eucaristía? El punto más importante, el núcleo más importante de la Eucaristía. El perdón de nuestros pecados. Muéstrame a un pecador arrepentido que está todos los días en la misa. Estás arrodillado en el Santísimo. Porque no hay nada más agradecido que sepa un hombre que haberlo salvado de la muerte. Y cuando es consciente de ello, su corazón agradecido es capaz de voltear el mundo entero. Se vuelve loco por Jesucristo. Se vuelve loco por Jesucristo. Tan loco que es capaz de dejar universidad, casa, posibilidad de casarse, de tener hijos y de hacerse cura. Aunque digan todos los demás lo que le digan. Solo un hombre que se ha encontrado con Jesucristo en el perdón, o una mujer también, ¿no? Puede hacer estas locuras. Los hermanos que están más afanosos en que la liturgia del sacramento de la misa se celebre más dignamente y está allí detrás, si tú le preguntas,
te dirá, no tengo cómo agradecer al Señor todo lo que me ha perdonado. Y se pone al servicio. Por eso, no nos olvidemos nunca que cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, el Señor perdona nuestros pecados. Siempre, todas las veces. Y si nosotros somos agradecidos a Dios, ¿no? Y nosotros dejamos que Dios nos perdone, porque Dios definitivamente nos perdona, eso no hay ninguna duda, ¿no? El problema es, ¿estoy dispuesto a que Dios me perdone el pecado? Porque muchos estarán contentos con su pecado, no quieren que se los muera. Entonces, la liturgia, motivada por otras personas que sí, pero no, se va decayendo, porque como no es nuestra, y no va decayendo porque no actúe Dios, sino porque nosotros no lo dejamos actuar, así como no lo dejamos en nosotros. Entonces, en algunos lugares los términos anteriores usados, ritos, ceremonias y funciones, en el concilio se habla entonces de acciones litúrgicas para designar a cada uno de los conjuntos que se componen la liturgia, la celebración de un sacramento, ¿no? La celebración de las vísperas, la celebración de la dedicación de una iglesia, y así. Es una celebración, acción litúrgica. Y este término de acción es muy familiar a como se lo daban antiguamente y preconizado por el movimiento litúrgico, que es un gran movimiento que hasta ahora todavía funciona, destaza que la liturgia moviliza en el grado máximo todas las actividades que están presentes. Son acciones, ya no son ritos, ya no son ceremonias, ya no son funciones, como lo que antes el cura hacía, ¿no? Antes el cura hacía el sermón ya dejó de existir, ahora se llama homilía y tiene pequeñas connotaciones diferentes, ¿no? Y a nosotros nos sacan de la facultad, el profesor que nos hace homilética nos dice que tiene que practicar, solamente puede durar 20 minutos la homilía. He tenido un mal profesor, no he aprendido nada. Entonces la Eucaristía es la acción por excelencia, porque dice Jesús, haced esto en memoria mía. Es la más alta actividad de la vida humana cristiana humana. Entonces, me voy a coger de dos cosas de aquí lo que he dicho, ¿no? Para poder hacer otro panorama. Porque, ya que son acciones, y que estas acciones hunden sus raíces, ¿no? ¿Dónde creen? ¿Cómo fue, usted cree que fue la última cena? ¿De dónde apareció la última cena? Si hablamos de los sacramentos, empecemos por este sacramento que es el más importante. ¿Cómo fue? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Cómo fue que traspasó Jesucristo de la última cena a la Santa Misa? Pues hay muchas formas de verlo. Dice, lo que voy a hacer ahorita o sea, la síntesis corre un gran peligro, ¿no? Cuando uno sintetiza, hace resumen de resumen y en un resumen de resumen, entonces porque la idea es que todos conozcamos todo, ¿no? Y el problema es que no alcanza, tendría que hacer un curso de 6 meses de solo liturgia para conocer toda la historia, cada momento, ¿no? Y aún así, ¿no? Algunos compañeros míos que han estudiado licenciatura y doctorados en Sagrada Liturgia se han demorado años, ¿no? Porque no solamente sabe hacer conceptos, hay que aprender también el latín, ¿no? Y hay que aprender un poquito de griego más, porque los documentos antiguos están en esos idiomas, ¿no? Entonces, pues sí, lo que Jesucristo hizo en la última cena es el culmen, el término de toda una etapa, de todo un proceso, y es el inicio de otro gran nombre. De lo que Jesucristo hizo en la cena hacia adelante, será para nosotros la Eucaristía, la Santa Misa, el banquete de Dios, ¿no? Con los nombres que le conozcamos. Y lo que Jesucristo llegó a término, hacia atrás, se llamaba la Pascua judía. La Pascua del judío, ¿no?
¿Y ustedes saben cómo se inició la Pascua judía? ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Cuáles fueron el espíritu? Porque de ahí nace todo el pensamiento, la idea, el corazón, la fuerza, el espíritu de la última cena, de la última Pascua, de la Pascua judía que vivió Jesucristo, como la vivía su gente, su pueblo, hasta ese día, con esa fuerza poderosa. Es la misma fuerza poderosa con la que Él instauró la Santa Misa, con lo que subió a la cruz. Es lo mismo. Dice: Dios aparece en el pueblo de Israel. Dios aparece en el pueblo de Israel. Y el paso de Dios siempre pone en movimiento. Para nosotros, los conceptos cambian. Y ahora nosotros nos encontramos en una sociedad en la que llegar nos parece que es sentarse, ¿no? Ya llegué, ya puedo descansar, ¿no? Para el pueblo de Israel, esta mentalidad de sentados no es posible. Ellos tienen una dinámica diferente, una dinámica pascual. La palabra, ahora les voy a decir, la palabra Pascua significa literalmente paso, pasar de un lugar a otro, pasar, ¿no? Por eso su liturgia es una liturgia de dinámica pascual, una liturgia en movimiento, no estático, no estático. Si nosotros nos asomamos a las fuentes y logramos ponernos en contacto con este volcán explosivo que es la Eucaristía cristiana, nos incendiará de tal manera que nos pondrá en movimiento como puso en movimiento Dios en el Sinaí. Verán la aparición de Dios, su intervención, que provoca siempre una tensión, que pone al hombre en movimiento. La intervención de Dios provoca y abre inmediatamente un camino, un sentido para la historia, y la existencia se pone en marcha. Todos los valores que tiene hoy la civilización, o la misma filosofía de la historia, toda la visión de la historia en sentido lineal, son valores bíblicos, porque el Dios que aparece en la Escritura no es un Dios de concepto, ni un Dios de una idea. Si buscan las Escrituras, no encontrarán ninguna definición abstracta de Dios. No la encontrarán. Cuando la Escritura quiere decirnos, cuando le preguntamos a la Sagrada Escritura sobre Dios, siempre nos pone un hecho, un acontecimiento. No nos dice Dios que es el absoluto y tal y cual, como somos muchas veces los cristianos, ¿no? ¿Quién es Dios para ti? Dios, el más bueno de todos, el más grande, el que... ¿Quién es Dios para ti? Sí, es el Todopoderoso que ha creado todo. ¿Quién es Dios para ti? Y no lo sacamos. No salimos de ese concepto. Abstracto, muy lejos, muy alturado. Si tú me preguntas a mí, ¿quién es Dios para mí? Yo te diría, Dios es mi Salvador. Porque antes estaba en la muerte y Él me ha rescatado. Algunos que me conocen, por ahí van escuchando mi testimonio que voy mirando de poquito a poquito, por ahí, ¿no? Entonces Dios es una persona concreta en mi vida, que ha hecho un acto concreto en mi vida. Antes estaba muerto, ahora estoy vivo. Antes no quería vivir, ahora muero por vivir. ¿Se puede decir eso? ¿Muero por vivir? Antes vivía para morir, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a Abraham, Abraham, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué va a decir Abraham? ¿Su padre? No. Va a agarrar y va a decir, Isaac, ven. Y le va a poner, aquí te va a decir, este es Dios para mí. Es un hecho. Le prometió y lo cumplió. Es un hecho concreto. Para nosotros en nuestro tiempo estamos muy sentados. No hay movimiento. Entonces, la intervención de Dios, cuando Dios aparece, su intervención provoca siempre una tensión y pone al hombre en movimiento. Esta intervención
de Dios provoca inmediatamente un camino, un sentido, ¿no? Sentido, derecha, izquierda, de frente, un sentido, una dirección, para la historia. Y la existencia se pone en marcha. Toda la historia se pone en marcha cuando aparece Dios. Todos los valores que hoy conocemos, como les decía, están basados en este sentido lineal bíblico, hacia adelante. Porque es Dios quien aparece en la Sagrada Escritura, no como un Dios de concepto ni como un Dios de idea. Si buscamos en las Escrituras, esta definición abstracta de Dios no la encontraremos. Sin embargo, nada más nosotros abrimos por cualquier parte, encontramos un Dios vivo, un Dios que incide verdaderamente en la vida de los hombres y en la historia, un Dios que aparece, que se ve. Y esta aparición de Dios abre inmediatamente un camino, un sentido al ser humano, de tal manera que Dios aparece y Abraham se pone en camino. Dios aparece y las esclavitudes se rompen y se abren caminos en el mar y en el desierto. Dios aparece y la vida tiene sentido, se abre un horizonte delante y la felicidad se hace presente. Por eso cuando Dios aparece, la eternidad entra dentro del tiempo y todo tiene sentido. El hombre recobra su sentido y entonces, fruto de este encuentro, fruto de este puesta en camino, fruto de estos caminos que se abren en el mar, que es símbolo de la muerte, y en el desierto, fruto de que Dios aparece y da sentido a mi vida, que abre el horizonte hacia el futuro. Cuando aparece Dios en esta eternidad, entonces el hombre exulta de alegría. Entonces, lo que yo les decía, cuando ves un hermano, el que más jovial, el que más está atento de que esté todo limpiecito, todo arreglado, todo está, ya va a salir el Padre, ¿no? Viene y está emocionado. Tú le preguntas por qué y te dice que Dios apareció en su vida, en el perdón. Antes estaba aquí, hoy estoy aquí. Es algo concreto. Concreto. Yo, hasta hace 30 años atrás, yo no quería vivir, hermano. No tenía ganas de vivir. Por la historia. Decía, cada noche, ¿cómo no me quedo aquí y no vuelvo a despertar nunca más? ¿Para qué voy a despertar? ¿Para vivir otra vez lo mismo? ¿Para experimentar el fracaso otra vez? ¿Para experimentar la muerte otra vez? ¿Para volver a pecar? No quiero vivir así. Y deseaba ardientemente morir. Por eso decía siempre broma. Cuando Dios apareció en mi vida, ha sido todo lo contrario. Ahora me faltan días. Me faltan días. Me faltan horas al día. Por eso yo les invito a que puedan realizar esta experiencia. Solamente son experiencias, hermano. Tú dile a Dios, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Cuando tú quieras, y Dios aparecerá. No sé cuántas veces tendrás que pedirse. No sé si se lo pedirás cuando te vayas y vienes hastiado y molesto porque el hermano Wilfredo te dijo, Wilfredo no, Matías, Víctor, no sé, cuando tu mamá se muere, tu papá se muere, no sé, un acontecimiento fuerte que te va a estremecer, ¿me entiendes? Y ahí uno pide explicaciones. ¿Cuándo pide explicaciones a Dios? No cuando todo está tranquilito y todo bonito. Cuando se remece tu vida con algún acontecimiento fuerte, ahí pides a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Tal y cual. Allí, Señor, estoy dispuesto. Dime lo que quieres. Y ya aparecerá Dios. Porque Dios es un Dios vivo, hermano. No es un Dios muerto. Tú háblale, Él te contesta. Tú reclámale, Él te contesta. A Él le encanta que tú le hables. A Él le encanta que tú levantes la voz, que le grites, que le cantes. ¿Sabes por qué? Porque dice, este sabe que estoy vivo. Este sabe que yo estoy aquí. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace Dios? Aparece. Y te da respuesta. Y cuando te da respuesta, tu alma descansa. Entonces, la experiencia está lista. Se me terminó mi tiempo. No son un minuto más. Tienes, ¿no? 5 minutos para reflexionar, ¿no? Vamos a reflexionar. Entonces, solamente concreto este tema. El hombre exulta ante la aparición de Dios. Eso es la Eucaristía. La Eucaristía es principalmente una exultación, es una respuesta a la intervención de Dios. Quedamos un momento, vamos a hacer un refrigerio y volvemos, ¿sí? Si no, les hago pintar la parroquia.
Entonces es bastante, mire, son 25 páginas que tengo que resumir. Y esto es el resumen ya. Pero va el asunto por ahí, ¿no? ¿Cuánto tengo aquí? Vamos a poner para que me avise. La intención es esta, hermano. La intención es que cada uno de nosotros podamos abrir nuestras mentes, nuestro corazón, ¿no? Y cuando hablo de corazón, no hablo de corazón sentimentalismo. No, ese no me refiero. Tampoco soy cirujano para decir que ahora no voy a hacer ningún bypass, nada por el estilo. Lo que me refiero es, como dice la Sagrada Escritura, a este corazón como el centro de la actividad humana, ¿no? Jesucristo dice, cuando le preguntan a Jesucristo, que tus apóstoles están comiendo con las manos impuras y no sé cosa que no, y le dice, ustedes no saben, no es por la boca, los alimentos, las cosas que entran, lo impuro a nosotros, es lo que sale de nuestra boca, por nuestra boca. Entonces, porque, de dentro de nuestro corazón nacen nuestras malas intenciones, nuestros robos, nuestras mentiras, ¿no? Entonces está haciendo mención al corazón, y lógicamente nosotros lo abrimos y no sale sangre, ¿no? Porque el corazón bombea sangre, ¿no? Está tratándose de otro lugar al cual él le domina el corazón, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Porque de lo que está lleno tu corazón va a abrir tu boca, va a abrir tu boca. De lo que está lleno tu corazón, yo lo pongo así, de esta forma, que si el corazón es el órgano a través del cual todo nuestro cuerpo queda alimentado, porque él bota la sangre, ¿no? Con oxígeno, con todo lo que tiene, con sus, ¿no? Y recoge lo que ya está usado, ¿no? Lo pasa por los pulmones, lo pasa por aquí, por allá, lo vuelve a ver y lo vuelve a expulsar, ¿no? En este doble movimiento del sístole y diástole, ¿cierto? Entonces, claro, tus miembros, tu cerebro, tu cabeza, todo funciona porque está bien irrigado por la sangre, está bien alimentado, ¿cierto? Entonces, si la sangre, el alimento, no llega a alguna parte de nuestro cuerpo, entonces esta parte del cuerpo se paraliza, malogra, ¿no? Lo podemos amputar, ¿no? Si no hay alimento, se necrosa y se muere. Si no hay alimento, muere. Entonces, yo digo así, cuando una persona hace muchas acciones malas, son acciones de muerte, ¿no? La mentira, el robo o cualquier otra cosa que pueda hacer. O sea, ese hombre tiene el corazón malogrado. ¿Qué hay en su corazón para que alimente el robo, la mentira, el orgullo? ¿Qué hay si descargamos un poquito del corazón y nos damos cuenta que está lleno de mentira, de engaños? Porque allí, en ese corazón, solamente puede entrar Dios. Y ahí si no tenemos diálogo con Dios. Y si nosotros le dejamos entrar a Dios ahí, entonces tenemos buena actividad, buen alimento para nuestros pensamientos, para nuestras acciones. Pero si no lo dejamos entrar a Dios, entonces, ¿de qué se alimenta nuestra vida cotidiana? De mentiras, de orgullo, de soberbias, de lujuria. Por eso, cuando hablan de corazón, abre las puertas del corazón del Señor, no significa tus emociones. Sí, yo amo al Señor con todo mi corazón, dice, ¿no? Eso es emociones, es otra cosa, ¿no? Abre la puerta de tu corazón, que venga tu Dios y te diga, eres una desgraciada. Sí, Señor, soy una desgraciada. Eres una tal. Sí, Señor, soy, pero te amo, ven. Porque la mayor parte de veces no lo dejamos de cenar, no lo dejamos que Dios nos muestre nuestros pecados. Inmediatamente nos defendemos. Eso es lo diferente, ¿no? Estas dos partes. Cuando Dios aparece en nuestra vida, en la vida del ser humano, el hombre exulta ante esta aparición de Dios. Entonces, eso es lo que algunos autores descubren como la Eucaristía, la acción de gracias. Esta exultación, la Eucaristía es una exultación y es una respuesta a la intervención de Dios. Si lo tomamos así nomás la Eucaristía que nosotros vivimos la misa dominical, ¿respuesta de qué es? ¿Es una exultación o todos vamos? Viene una alegría, Señor, ¿no? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo experimentamos? O sea, de allí vemos una asamblea así triste, no es porque Dios no aparezca, no, Dios aparece siempre, hermano. El problema está en nuestra capacidad para poder verle, nuestra capacidad para asombrarnos,
nuestra capacidad. Hoy la palabra de Dios hablaba, San Pablo, de una capacidad. Nosotros no tenemos esa capacidad. La capacidad nos la da Dios. Pidamos al Señor que haga nuestro corazón más ancho, para que podamos experimentar más el amor de Dios. Entonces vienes y tu alegría será contagiada. Tu alegría será la del otro. Y todos cantarán. Todos. Tu neurosis también por la liturgia de la capilla, de la parroquia, de donde sea, también la contagiarás. Y así no harás más cosas, sino hará menos cosas, pero más personas haciendo más cosas. ¿Se entiende, no? Porque si no, entonces viene el problema. Para poder entonces seguir hablando sobre este aspecto, también tendría que poner en claro un poquito qué es la fe como concepto y qué es la Eucaristía, ¿no? Porque cuando yo hablo de fe o de Eucaristía, cada uno de nosotros piensa una cosa distinta, cada uno desde su punto de vista. Y uno de los dos términos que tenemos para aclarar es la fe. ¿De qué fe hemos hecho? De la fe hemos hecho muchos conceptos y muchos razonamientos. Y hemos dado definiciones de fe, pero que son todo menos lo que significa en la Escritura la fe. La fe en la Escritura es una garantía y es una experiencia profunda. Es un conocimiento histórico experimental. Es un acontecimiento experimentado. Los apóstoles han visto a Jesucristo, a Dios, lo han experimentado y entonces lo confiesan, ¿no? Confesarlo significa decir a la gente: Él, Jesús, es Dios. Es confesar, ¿no? Nosotros cuando en la Santa Misa, después de la homilía, dice: hermano, nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Vamos a confesar la fe, ¿no? Y nosotros confesamos. ¿Qué confesamos? Que creo en Dios Padre, en Jesucristo, su único Hijo, y en el Espíritu Santo, ¿no? Es confesar, ¿no? Yo confieso la fe que tengo. Entonces, la fe en la Escritura, los apóstoles conocen a Jesucristo, lo experimentan porque hablan, viven con Él, dialogan con Él, y entonces después lo confiesan. La fe no es como algunos dicen muy rápidamente y sin pensar mucho. No, es una duda o una oscuridad, es un salto al vacío. Eso no tiene nada que ver con la fe. Absolutamente, la fe no es un salto al vacío, ¿no? ¿Qué significa entonces? ¿Que crees en que algo no existe? ¿Tú crees en el cielo? ¿Crees en el cielo? ¿Crees en la vida eterna? Sí. Entonces vamos, nos morimos todos y vamos al cielo. Ay, no, padre, ¿cómo va a ser eso? Cuando te llega tu notificación de que tienes cáncer y tienes 6 meses de vida, ¿qué haces? ¡Ah! Señor, porque yo no quiero vivir, ¿no? ¿Cierto? Te resistes a morir. Pero si eso es lo que buscamos. El que ha encontrado a Dios espera su momento para salir de este mundo y encontrarse. Yo soy cura porque quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Él me lo prometió y yo quiero ir al cielo. Y espero ese momento. No lo busco, espero. Cuando Él disponga, ¡ay, por fin llegó mi momento! Me despediré y me iré. El que ha encontrado a Jesucristo sabe que no es un adiós para siempre. Yo soy bien... me gusta contar historias. Y muchas veces mi historia. Cuando mi madre recibió la noticia de cáncer, pues todos como hijos, sí, mamá, vamos acá, y el doctor te va a decir esto, la quimioterapia, la radioterapia, y todas las terapias había que por ver, te vamos a solucionar este problema, y todo. Y cuando dijo el doctor, no pasa nada. Tu mamá le queda 3 meses de vida. Nosotros nos dolió, por supuesto, pero teníamos que decírselo a ella. Mi hermano ninguno quiso decirlo. Se lo tuve que decir yo. Y me peleé con ella. Yo no voy a permitir que mi madre salga de este mundo sin saber que va a salir. Ella tiene que prepararse. Ella tiene que encontrarse con Dios, ¿no? Y me dijo: ¿por qué me han engañado? Yo le dije: mamá, no te hemos engañado. La situación es esta. Lloró. 2 días después se salió de la habitación y dice: quiero ir a tal sitio. Mamá, no puede estar. Y yo le dije a mi hermano: déjala que vaya donde quiera. Tendrá cosas que hacer. Se fue a la peluquería, se pintó un look, que no le dicen muchas cosas porque que se pinte los colores que quiera. Se fue, viajó,
visitó aquí y allá, y esto, buscó a tal y a cual. Cuando yo no pudo caminar, comenzó a llamar: búscate a Pedro, búscate a Juan, búscate a esto. ¿Por qué está haciendo mi mamá? Mamá se estaba reconciliando con todas las personas que ella pensaba que había hecho daño, o aquellas personas que pensaban que ella había sido dañada por esta persona. Las llamó, y en privado, en su habitación, a la gente salía llorando. Cuando le quedaban pocos momentos a mi madre de vida, me agarraba de la mano, rezando el rosario, y me dice: no te olvides de tu hermano, visítalo de vez en cuando, fíjate que es el más relajado, tienes que ver cómo va la casa, los papeles de la casa, no te olvides de pagar el autobolú, que ya se va a pensar dentro de un mes, tal y cual. ¿Qué crees que estaba haciendo? Cuando uno se va de viaje, encomienda las cosas que tiene que hacerse. Cuando uno no sabe a dónde va, entonces, ¿no? ¿Sabe? Ella sabía que iba a volver. Ella sabía que no se iba para siempre. Por eso recomendaba las cosas. Una mujer de fe. Y esa fe Dios se la concedió en la iglesia, en la parroquia, ¿no? Entonces, todos podemos tener así, ¿no? Mamá murió feliz, contenta, en el ámbito que le tocó, ¿no? El cáncer no es fácil, ¿no? Pero no se murió resistiéndose. Yo soy cura, he visto a mucha gente morir. Y de pocas personas puedo dar testimonio que han muerto queriendo o aceptando ese acontecimiento de su vida, aceptando. Y otros han resistido. No quiero, duros, tiesos, no quiero. Al final la vida se les ha ido y no han podido ni vivir su vida ni vivir su muerte, ¿no? Entonces, ese es el cristiano, hermano, ese es el encuentro. Eso es lo que nos da la fe. La fe no es una duda ni una oscuridad de un salto al vacío. Y por muy bonita que sean las frases, la palabra que dijo Pascal, no es un salto al vacío, es todo lo contrario. La fe es un encuentro con el absoluto, es un encuentro con Dios. La fe es un conocimiento pleno y es razonable. No se opone a la razón, la fe. Ahí hay muchas dimensiones en el hombre que son mucho más grandes que la inteligencia y que no son sentimientos. Son más profundas que los sentimientos y más estables incluso que el mismo subconsciente. Es en la profundidad absoluta del hombre, en el ser del hombre, llámese conciencia o como quiera que se llame, donde se explicita este encuentro con Dios, que supera la razón, porque profundiza mucho más todavía. Es en la plenitud absoluta del ser donde el hombre percibe la aparición de Dios, con esa perfección que da el conocimiento de la fe. La fe es un conocimiento experimental, no es un conocimiento racionalista en sentido helénico de pensamiento. Para la Biblia, conocer es siempre un conocimiento de experiencia. Por ejemplo, para los apóstoles la fe no es una duda. Ellos han vivido un acontecimiento. Ese acontecimiento no es solo ver que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, porque el ver a Jesucristo resucitado, ¿de qué le interesaba a San Pedro? Pero que un muerto vuelva a la vida es una fuente de miedo. Jesucristo aparece como un fantasma, entre comillas, ¿cómo no? Y a nosotros mismos, ¿qué nos importa si Jesucristo haya resucitado de entre los muertos? Esta experiencia de los apóstoles es muy importante, muy importante. Fíjate, lo toman preso a Jesús, todos se dispersan. Pedro lo niega, los demás se van y se juntan en un cuartito por allá al fondo, segundo piso, ¿no? Todos de miedo. Lo matan, el único Juan, el chibolo, con su mamá, ¿no? Con María, van allí, María Magdalena, y están allí. Y luego, María tiene la experiencia de la resurrección. ¿Y dónde estaban ellos? Encerrados por miedo a los judíos. Y le dice, ellos al sepulcro, no encontraron al Señor, y recién sale corriendo. Encerrado. Llega Pedro, lo miran, hablan, aparece en medio de ellos, tiene la duda, Tomás mete el dedo en la mano, ¿no? Todos los demás, Señor mío, Dios mío, todo muy bonito. Jesucristo, me voy, pero les prometo el Espíritu Santo, y se va al cielo, ¿no? Todo fenomenal. ¿Y qué hacen ellos? ¡Che! Vamos a ver Jesucristo. Van y se encierran otra vez. Porque 10 días después
cuando viene el Espíritu Santo, ¿dónde están? Encerrados. Cobardes de mierda. Bueno, ahora si ellos que han visto a Jesús, han visto su milagro, han estado allí, lo han visto muerto, lo han visto resucitado, tuvieron esta actitud de, ¿qué se espera de nosotros? ¿No? Por eso dice Jesús que nuestra fe vale mucho más que la de ellos, porque ellos han visto y han creído, nada más. Y nosotros creemos sin ver. Por eso necesitamos esta experiencia. No es que la hagamos y la busquemos, sino que estemos dispuestos a que Dios intervenga en nuestra vida. Esta historia, esta vida tuya, lo que tú no entiendes, lo que te da ganas de desaparecer de tu vida, de tu historia. Esto no quisiera que nunca me hubiera ocurrido. Pues eso, de lo que tú te quieres hacer, es el punto, el área donde Dios quiere encontrarse contigo. Porque no hay nada en nuestra historia que Dios se arrepienta de haber permitido. Porque no hay nada en tu historia que Dios haya hecho mal. Porque si hay algo que ha hecho mal en Dios en tu vida, entonces Dios no es Dios. Y Dios no se equivoca. Eso es la fe. Eso es la fe. Esa experiencia. San Juan Pablo II y Benedicto XVI lo decían constantemente. ¿Qué es el cristianismo? Un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, la fe en la resurrección no supone solamente que Jesús haya resucitado. Eso estaba diciendo los apóstoles, ¿no? Viene el Espíritu Santo, ¿no? Y viene el Espíritu Santo y dice, se abren las puertas, se abren las ventanas. ¿Y qué hace Pedro? Sin miedo, sin miedo, comienza a gritar, hombres de toda raza que están aquí, Galileos, de Jerusalén, todos los que están aquí, tienen que saber algo. A ese Jesucristo que ustedes han matado, que lo han subido a la cruz, Él es el Señor. Fíjate, para que estén tanto tiempo encerrados y por miedo y salgan a decir semejante cosa, algo tiene que pasar. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué ha hecho el Espíritu Santo? ¿Pero qué ha hecho en ellos? ¿Pero qué ha hecho el Espíritu Santo? Le ha dado valentía para hablar. Más atrás, más profundo. Ha resucitado. Ya. Porque ellos vieron a Jesús resucitado. ¿Cierto? Pero no dijeron, este es Dios. Dice, es muy importante, el Espíritu Santo convenció al espíritu que tenían ellos, cada uno, de que aquel que habían visto, conversado y hablado y experimentado, lo habían visto morir, resucitar, ese es Dios. Porque para nosotros, hermanos, lo decimos fácil, pero es experimentarlo es diferente. Porque nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y de allí nadie nos quita. Pero Jesús no solamente es Hijo de Dios. El título de Hijo de Dios justamente solamente es un título. Jesús es Dios. Y si es Dios, tiene la potestad de todo, de creación, de existencia antes, no tiene principio, no tiene fin, es todopoderoso, es Dios. De repente hemos acostumbrado tanto a escucharlo y no lo meditamos que ya se quedamos así, sí. No, hermanos, Jesús es Dios. Y cada vez que tú pones un poco de pan, bueno, el cura, ¿no? Y un poco de vino en el altar y repite las palabras de Jesús, se convierte en su cuerpo y su sangre, es Dios que está aquí, hermanos. Es Dios que está delante de ti. Si decides comulgarlo en la boca o comulgarlo en la mano, es Dios quien tienes en tu boca, es Dios quien tienes en tu mano. ¿Te das cuenta de la magnitud de ese hecho? Si lo supieras, llorarías de emoción, de alegría, de saber que uno que tiene el poder para hacerte añicos, desaparecerte, te da todo su ser, te lo entrega todo. Entonces viene esta respuesta. Entonces, cuando viene la tentación, ya no me hace daño. ¿Por qué? Porque hay vida eterna dentro. Eso también se puede perder,
se va disminuyendo de acuerdo a las cosas. Por eso la Eucaristía es cotidiana, la conversión es cotidiana, todos los días tenemos que leer, todos los días tenemos que rezar, todos los días tenemos que defender hasta que el día nos toque salir de este mundo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, esa respuesta es precisamente la Eucaristía. La palabra Eucaristía, para nuestra mentalidad, prácticamente es solo sinónimo de las especies eucarísticas, el pan y el vino, especialmente las partículas reservadas en el sagrario. Así, este término está mal usado. La palabra Eucaristía, en su sentido originario y en el que tiene para la iglesia primitiva, como veremos, no es eso. La Eucaristía para ella, para la iglesia, es ante todo lo que expresa el término hebreo berajá. La Eucaristía es esencialmente la respuesta a la intervención de Dios. La intervención de Dios provoca inmediatamente una respuesta exultante, una fiesta. El corazón de la Eucaristía es exultación, es alegría, es fiesta, es un gozo impresionante. Por ejemplo, la intervención de Dios en María provoca en ella inmediatamente el Magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava y ha hecho obras grandes por mí. Nosotros le decimos bien, rezando, cantando, pero en su palabra, en el contenido de esta palabra, de esta oración, está toda la alegría y la exultación, la fuerza de alegría que experimenta María al decirle: sí, Señor, hágase en mí según tu palabra. Es alegría. Esta oración, el Magnífica, es una verajá. Es una oración de bendición, de exultación, de alegría. Parecido cuando tu equipo de fútbol del cual eres hinchas, ¿no?, mete el gol de campeonato y tú ¡gol! ¿No? Saltas y botas y pateas y no sabes cómo sacar tremenda emoción dentro de ti, ¿no? Y como cuando ustedes ven, no sé, a su artista favorito, las chicas, no sé cómo de qué se alegran las mujeres, no tengo idea. No soy mujer, así que no puedo saberlo. Imagínense usted, ¿no? Pero es una cosa así, ¿no? Es emocionante, todo tu ser se mueve. Eso es, esta exultación. Entonces, una exultación que el corazón, que es el corazón de la Eucaristía, hace de que esta sea lo primero, sea una proclamación, es una confesión de la obra de Dios, de lo que Dios ha hecho. Esta intervención de Dios que saca a Israel de Egipto provoca en ellos una respuesta. Esa respuesta a esta intervención de Dios que saca al pueblo de Israel de Egipto se le llaman Pascua. Esta Pascua es una fiesta, es una Eucaristía pascual, si pudiésemos utilizar un término para pintar, ¿no? Es una exultación, es una verajá, es una alegría, es un gozo, es una fiesta por sentirse libres después de haber estado tantos años esclavos de los egipcios. Luego les dio la libertad. Peor más, cuando detrás de ellos el mar se cierra y todos los enemigos quedan sepultados en el mar. Ellos irrumpen en un canto de alegría. Por fin somos libres, que no tenemos nadie que nos siga, que no tenemos alegría. Cantan en el capítulo 15 del libro del Éxodo, encontrarán allí esta exultación. Caballo y caballero hundió en el mar, ya no tengo enemigos. Esa exultación ellos lo transforman en su gran fiesta, la más grande de todas las fiestas, la Pascua. La palabra Pascua tiene mucho arraigo, no solamente es eso, ya antes tenía otras connotaciones, ¿no? Estacionales, climatológicas, religiosas, pero hasta ese momento le dieron este sentido, esta viveza, esta alegría, este gozo, ¿no?, de la libertad del pueblo de Israel. Así la acción de gracias es aún poco para lo que es la Eucaristía. La acción de gracias incluye dentro de lo que es la Eucaristía.
pero esencialmente es una proclamación, una confesión de lo que Dios ha hecho. Y esta proclamación no es en el sentido que cantan los himnos homéricos o las religiones paganas, que cantan al Dios grande en el firmamento, ¿no? En abstracto. Es una proclamación del Dios poderoso, que ha hecho grandes cosas en mí, acción, hecho concreto, como dice el Magnífica. Yo soy testigo, dice Israel, de las grandezas que Dios hizo. Abrió el mar. Nosotros somos testigos. No ha sido una obra nuestra, nosotros no la hemos hecho, sino ha sido obra de Dios. Y ellos así lo confiesan y lo proclaman. Entonces la Eucaristía es una respuesta, una proclamación, es una confesión, es una acción de gracia. Como vamos aumentando los significados para esta palabra, para esta acción nuestra, es una acción de gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es acción, por su palabra que es presente, y porque es una acción presente y es una acción sagrada. Entonces el Dios que aparece en las Escrituras no es un Dios que se queda sentado mirando todo sufrir. Es el paso de Dios que arrastra atrás de sí a la humanidad y la pone en camino. El que pone la existencia histórica en marcha. Los apóstoles van a ver a Dios en este Jesús resucitado que pasa. En toda la Escritura se observa esta dinámica del paso de Dios. Dios es la Merkabah. Merkabah significa carro de fuego. La aparición de Dios provoca siempre esta tensión, esta dinámica, un camino que es glorioso. Jesucristo, para dar ejemplo, dice, ha llegado mi hora. El Hijo del Hombre va a ser glorificado, elevado y exaltado, y va a ser puesto en camino. Y Jesucristo resucitado se aparece a los apóstoles y les pone en marcha y los encuentra siempre en camino, como esos dos apóstoles, ¿no? De Emaús, como cuando los apóstoles se van a pescar, ¿no? De camino a pescar, están pescando y ahí aparece Jesús. Jesucristo resucitado nunca se detiene. En los evangelios siempre se le reconoce partiendo el pan, porque los evangelios que hoy tenemos son recopilaciones de las experiencias de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva que ha experimentado a Jesús, ¿qué es lo que ha hecho primero? ¿Escribir cosas? No. Lo primero que ha hecho ha sido cantar, celebrar la Eucaristía, exultar, proclamar la grandeza que Dios ha hecho. Y después lo ha puesto por escrito. Los apóstoles, hombres que han sido dispersados por la cruz, porque Jesucristo resucitado se les ha aparecido con carne y hueso, con un cuerpo nuevo, y ellos lo han visto. Jesucristo resucitado de entre los muertos y constituido espíritu vivificante les ha reunido, les ha dado su espíritu de resurrección y ha formado la primera iglesia, que es por lo tanto obra de Dios, obra del espíritu vivo de Cristo resucitado. Jesucristo resucitado reúne pues a los apóstoles y los constituye en la primera plena comunión entre los hombres, que es la comunión en el Espíritu Santo, la unidad en un solo espíritu, en el espíritu de Cristo resucitado de entre los muertos. Por eso lo primero que hace la Iglesia Apostólica es cantar, proclamar, exultar, celebrar. Por eso, mucho antes de que existieran los evangelios escritos, lo mismo que en Israel, existía ya una vida, porque Dios ha intervenido y su intervención es histórica. Dios no es alguien que se ha aparecido de entre las nubes para dictar cosas y lecciones de teología. Dios ha intervenido en una serie de acontecimientos y ha dejado vivamente y ha dejado viviente en los hombres esta revelación de sí mismo, esta presencia suya de eternidad dentro de la historia. Y esto ha provocado en el hombre una vida, un camino, una respuesta. Por eso lo primero que hace la iglesia primitiva es celebrar la Eucaristía. Todas las apariciones de Cristo resucitado están en este contexto eucarístico.
reconocen a Cristo resucitado siempre al partir el pan, porque la iglesia primitiva está reunida celebrando la Eucaristía. Y es donde ella ha percibido máximamente la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque están en comunión. Porque es una iglesia que se ama. Se han roto las barreras del egoísmo entre los hombres y se ha logrado una cosa impresionante. Como es la iglesia, es una comunión de hombres. Todo esto, quiero llegar a decir que en el fondo hay una palabra que atraviesa toda la Escritura, que es la Pascua. He dicho. Ahora, ¿preguntas? Tengo 20 segundos para preguntar. ¿Preguntas? Mediten, reflexiones. ¿Sí? Gracias. ¿La ponemos en pie? Y decimos: Dios, bendito eres, santo, poderoso, creador de todo el universo, y que has querido que nosotros estuviésemos hoy aquí escuchando esta predicación, los temas que nos ayudan a abrir nuestro corazón, las expectativas a tu amor, a tu misericordia, a tu encuentro. Te pedimos, Señor, tu Espíritu Santo, que guarde en nosotros esta experiencia y te hagas el encontradizo con nosotros cuando tú lo desees, cuando tú lo quieres. Danos la posibilidad de encontrar contigo como tú lo quieres con nosotros. Para ello te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús, por oración que Él mismo nos enseñó. Y para eso decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a ti, Madre Santísima, que eres nuestra compañía y nuestro refugio, concédenos como Madre saber consolarnos en nuestros problemas cotidianos. Y también te invocamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana. Pueden ir en paz.